de las grandes aseguradoras que quieren hacer ello la prescripción, donde generen el seguro privado de la dependencia. Para eso hay que desmantelar el sistema de atención a la dependencia. Verán ustedes los datos que salen, terribles, desde hace 3 años para acá. El quebranto económico a la Junta de Andalucía de los recortes del Gobierno central es de más de 345 millones de euros. Ese apartado, cómo se gestionan los servicios sociales, y por otra parte los servicios sociales de proximidad, que son los de los ayuntamientos, que ahí no hay negocio. Ahí el ahorro se va a producir por una destrucción a través de la reforma local. Ahora les contaré. Somos o gestionamos 15.733 millones de euros, más o menos en esa organización institucional de la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma y las entidades locales. Pero fíjense, en estos 3 últimos años se han destruido, se han recortado más de 2.000 millones de euros anuales en este sistema. ¿Y eso dónde ha salido? Ha salido fundamentalmente del Gobierno de España, que ha reducido, del Gobierno de las comunidades autónomas, y 1.000 millones de euros de los gobiernos municipales. Puedo darles datos también de Andalucía. Todos los datos que el Observatorio Estatal para la Dependencia y la Asociación de Directores son datos oficiales, son datos de Montoro. Lo digo por si hay alguien aquí que cuestiona los datos, tiene que discutir los datos con Montoro, no conmigo. Nosotros lo hacemos nada más utilizando esos datos del presupuesto liquidado del 2013. En la Administración General del Estado nosotros no somos nada, prácticamente ni nos ven. Nosotros somos el punto azulito, esa es la gestión de servicios sociales. Representamos tan poquito que no somos, comparado con el tema de empleo, que es lo rojo, o lo verde, que son las pensiones, prácticamente no existimos. Sin embargo, fíjese, nos han recortado casi 2.500 millones de euros, un 28% menos de presupuesto de la Administración General del Estado. Claro, si ustedes se dan cuenta, todos hemos sido recortados, las comunidades autónomas también nos han recortado. En esta gráfica pueden ver ustedes cuánto dinero gestiona la sanidad. En el 2009 gestionaban las comunidades autónomas 64.187 millones de euros y en el presupuesto liquidado del año 2014, 52.204. Fíjense, a ustedes les han recortado mucho, pero a nosotros nos han recortado de 11.899 millones, hemos pasado a 10.499 millones. En gasto acumulado, 4.500 millones de euros menos. Y en esto, obras son amores y no buenas razones. Si no hay dinero, no hay posibilidades de gestión. Por eso ha estado parada la ley de dependencia desde hace 2 o 3 años aquí. Ahora ya desde el verano pasado se ha reactivado, pero en este momento se ha reactivado en Andalucía. En otras comunidades autónomas sigue parada. Fíjense cómo son los datos demoledores. Han perdido derechos más de 200.000 personas. Han muerto 100.000 personas sin ser atendidas en España, teniendo el derecho subjetivo de ciudadanía de la ley de dependencia, por falta de presupuesto. Y los datos últimos del último año, ya hay menos beneficiarios que había a principio del año 2014. Con datos oficiales, si se dan cuenta, la lista de espera va bajando, dice el Gobierno que baja, y fíjense, ¿saben por qué baja? Porque les han quitado los derechos a los dependientes moderados, que hasta julio de este año no tienen, y porque han muerto 117.000 personas esperando ser atendidas. Este es nuestro panorama. Nuestro panorama es desolador, también en lo que serían los servicios sociales. Los servicios sociales, las transferencias que reciben las comunidades autónomas están siendo recortados y también las de los ayuntamientos. Y con todo esto viene la ley de reforma local. Y la reforma local nos hunde en la miseria. El 1 de enero del 2016 ya los servicios sociales ya no tienen competencias en servicios sociales, tienen competencias impropias. Ya no son impropias, ya lo único que existe es lo que ahora valoran como evaluación e información, como un servicio de derivación, que yo lo de derivación lo utilizo de mandar a ciudadano a la deriva. Eso es lo que van a hacer en ese momento cuando los servicios sociales dejen de prestarse por los ayuntamientos. Es decir, van a profundizar en una brecha entre ciudadano y la política. Va a ser un atentado contra la autonomía municipal. Van a despreciar el valor de la proximidad. Miren, los servicios sociales y los ayuntamientos han compartido durante 30 años el valor de la proximidad. Quien mejor conocía eso eran los trabajadores sociales del pueblo, del barrio, los concejales del pueblo, del barrio. Ahora Montoro ha puesto unos hombres de negro, que son los interventores, los secretarios y los tesoreros de las corporaciones locales, y cada uno va a tener
que controlar que haya suficiencia presupuestaria por encima de las necesidades básicas de los ciudadanos. Estamos hablando de necesidades básicas de convivencia, necesidades para comer, para beber, para pagar la luz, para estar caliente en la casa. Así tenemos 14 millones de pobres en España. Con todo esto vienen los recortes, que además lo dicen en el plan de reformas del Reino de España. Cada vez que manda un papel Moncloa a Bruselas, temblamos. Yo no sé lo que pasa en Bruselas, pero mandó el Programa Nacional de Reformas de España y además lo dicen en sus papeles. Esta hoja ya la han quitado, pero ponía gasto impropio y ponía, en este papel ponía supresión de servicios. Parece ser que la Dirección General de Eufemismo de Moncloa ese día estaba de vacaciones y no se acordó de buscar ahí una palabra que dijera lo que es la supresión de los servicios. Con todo esto, nosotros hemos demostrado con un estudio que hace el Observatorio de la Dependencia y la Asociación de Directores, el índice DEC es el único índice sintético para valorar los servicios sociales en España por comunidades autónomas. Una de las grandes conclusiones es que centralizar la gestión de los servicios sociales no solo contribuye a la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, sino que, además de ser socialmente negativa, encarece la gestión del sistema. La descentralización y el protagonismo local son determinantes. Dos comunidades autónomas como Extremadura y Castilla y León, cuanto más descentralizado es, como es el caso de Castilla y León, más derechos y mayor cobertura. Cuando más centralizado es, como es Extremadura, aunque haya más esfuerzo económico, menos derechos y menos cobertura. Esto es incapaz de entenderlo Montoro porque no conoce lo que son los servicios sociales. Hasta aquí este es el planteamiento. Desde esta perspectiva, plantear una coordinación entre los servicios sociales y sanitarios es difícil, pero nos hemos atrevido desde la Asociación de Directoras y Gerentes, con algunos asesores y algunas personas que trabajan en sanidad, como es Fernando Lamata, algunos trabajadores del sistema que nos han ayudado a plantear cómo plantear la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios y cómo es el avance. Mirad, hay avance en discurso, pero también hay discursos dañinos y muy interesados. Esto de hacer aparcamientos para crónicos. Fundamentalmente quien está preparando esto en el Inserso son la gente que tiene grandes residencias, que a su vez han sido comprados por grandes multinacionales, porque tú ves, Residencia Vallesol y no es Vallesol, es Seguro Santa Lucía. Entonces, claro, cuando tú planteas todas estas cuestiones, nosotros basamos la coordinación sociosanitaria desde la proximidad, no desde el tema de la residencia. No se puede hacer esto en un contexto muy peligroso de desinversión social y sanitaria, y hay que hacer un contexto de desafío. Las personas viven de forma integral y hay que entenderlas de manera integral. A modo de tuit, porque ya se me ha pasado casi mucho del tiempo que tenía, pero nosotros planteamos como 4 condiciones sine qua non para hacer la coordinación entre servicios sociales y sanitarios. Y las 4 condiciones es, primero, que tiene que haber un marco de derechos garantizados en materia sanitaria y social. No se puede hacer coordinación recortando, porque además los recortes en estos sistemas públicos de protección social son atentados a los derechos humanos. No son recortes, son atentados a personas que sufren esos recortes. Y miren, ustedes los médicos y los trabajadores de la sanidad, para el dolor tienen medicamentos, pero para el sufrimiento no hay medicamentos. Nosotros no podemos prescribir eso. Entonces, no se puede hacer esto recortando. Tiene que haber una decisión decidida de invertir tecnológicamente y organizativamente. Tiene que haber una visión a largo plazo. Creo que lo han comentado varios de los ponentes. No se puede hacer, esto no es la purga de Benito, no puedes hacer esta coordinación de manera inmediata. Tiene que haber un pacto social. Tiene que dejarse de haber exceso de discursos mientras apenas se llevan a cabo prácticas de coordinación que aportarían experiencia para avanzar en la definición. Y sobre todo tiene que haber responsabilidad pública con participación privada. Nosotros lo tenemos muy claro. En los servicios sociales hay 3 cosas que no son delegables, que en el sistema de atención a la dependencia nos putearon bastante porque había un lobby de poder que quería que renunciáramos a eso. El acceso tiene que ser público, la prescripción tiene que ser pública y el seguimiento y la inspección tiene que ser pública. Esas 3 cosas, como mínimo, son irrenunciables. Y para prestar estas atenciones integradas, que no es integrar sistemas,
Se trataría de hacer atenciones combinadas en procesos personalizados. Tenemos que ver proceso único de atenciones diferenciadas. No es tanto una intervención unitaria, sino que cada sistema debe actuar desde las lógicas puestas al servicio de la persona concreta. Crear condiciones para superar asimetrías entre ambos sistemas. Esto es clave. Son notables las diferencias. Nosotros utilizamos el procedimiento administrativo. Nosotros somos muy lentos gestionando porque tiene que haber una valoración que luego hace una resolución administrativa, que luego tiene que comunicar hasta no sé quién, y luego tiene que haber una provisión de servicios que al final la aprueba el director gerente de la agencia de la dependencia, y eso cuesta un tiempo. Entonces, tenemos que buscar esas condiciones de asimetría entre sistemas, cómo superarlas. En el tema de proximidad, nosotros vamos por delante. Los servicios sociales en España tienen la carta de identidad hasta el 1 de enero del 2016, donde alcaldes que son impropios van a declarar servicios sociales impropios de sus ayuntamientos, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de organizar este planteamiento, porque nosotros nacimos ahí, en todo pueblo, en todo barrio, en cualquier sitio de España hay un trabajador social de referencia que es la UTS, que conoce perfectamente eso. 2 minutos, vale, pues no me extiendo en eso. Y hay que atender a momentos críticos, las convalecencias, las vueltas a casa, el escalón de pérdida de autonomía. Yo trabajo en una residencia de la Junta de Andalucía en Málaga, propia, pública, yo soy funcionario, y tenemos que valorar cómo hacer este planteamiento de las convalecencias. Los avances importantes se están consiguiendo en ensayos concretos que atienden los vacíos entre sistemas. Pero fíjense, los vacíos actuales generan víctimas que sufren o mueren. Y luego tiene que haber información y conocimientos compartidos. Pero tenemos que valorar el tema de la segmentación y el enfoque poblacional. La eficacia en la coordinación requiere desarrollar una cultura organizacional y profesional compartida en materia de información, investigación, formación y evaluación. No hablo de historias compartidas, es distinto. No hablo de historias únicas, hablo de historias compartidas. Tendríamos que hablarlo. La nueva ley de servicios sociales de Andalucía, cuando se apruebe, valora específicamente ese tema. Y luego tiene que haber, yo no sabía que la ONS estaba en ese tema también, el empoderamiento y los autocuidados. El sistema de salud y el de servicios sociales deben favorecer el empoderamiento de las personas afectadas, sus capacidades de autocuidado mediante estrategias de motivación. Para nosotros, las personas que vienen a mi residencia no pueden perder el proyecto de vida vital, no pueden perder la dignidad y no pueden perder la autonomía. Es clave atender eso, porque cuando pierden esas 3 cosas, se mueren. Entonces, en ese planteamiento debería haber un cambio de paradigma en los 2 sistemas, de paciente a actor y de usuario a gestor responsable. Les contaría los datos, pero no me da tiempo, de Andalucía, pero en Andalucía tenemos un reto, que es cuando los servicios sociales se desmantelen, ¿quién pone los 439 millones que en este momento están haciendo las aportaciones de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes? ¿Quién lo pone? Si no lo pone nadie, desaparecerán los servicios, los equipos de menores de atención, los servicios sociales generales, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un pacto. Nosotros hemos elaborado un documento que, con la legislación sectorial, las prácticas y acuerdos institucionales y el consenso científico, creemos cómo se puede hacer. Pero para eso tiene que haber colaboración institucional. Y eso es un oxímoron. Es imposible, es como hablar de inteligencia militar. No compadece. La colaboración institucional es la que puede salvar el volver a esta situación de la beneficencia. En cualquier caso, y por retomar y terminar con una frase que también, aprovechando la colega que ha dicho una frase de barcos, yo también no pensaba decirla, pero la voy a decir, ese barco, en el tema de la coordinación sociosanitaria. Yo les dejo, si alguien quiere ver todos estos papeles, en el directoressociales.com tienen toda la información. La ponencia la dejo aquí por si alguien quiere utilizar los datos, las cifras. El documento le voy a dejar una copia a cada uno de ellos. Y lo que sí que digo es que en el tema de la coordinación entre servicios sociales y sanitarios partimos con desventaja. Los servicios sociales estamos, digamos, cada vez que hemos hecho un acuerdo de estas características nos ha ido bastante mal.
Entonces no tenemos buena receptividad. Tenemos que ser capaces de buscar esa. Conozco experiencias muy interesantes, pero sí que hay que avanzar. Y para terminar con esa frase, decirles que no hay viento favorable para un barco que no sabe a qué puerto se dirige. Marquemos la estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Me toca hacer de Ryan Giggs, el jugador del Manchester, que durante un rato estuvo de entrenador y jugador, porque Joan se ha tenido que ausentar un segundo por labores propias de su cargo. Para acabar, el último, pero no el último en ningún caso, tenemos a José Luis Gutiérrez, que es diplomado universitario en enfermería y es el director del área sanitaria del norte de Málaga. Vale. Lola, a ti te llamó Joan Carles el miércoles, ¿no? Joan Carles te llamó el miércoles para decirte que vinieras hoy. Yo no voy a decir cuándo porque no lo vaya a creer, ¿vale? En cualquier caso, muchas gracias. Hay pocas veces en las que debamos agradecer la inequidad. Y en este caso la tengo que agradecer porque de las personas que están en esta mesa, dos venimos del área sanitaria norte de Málaga y creo que para nosotros siempre es un orgullo poder estar aquí compartiendo con vosotros cositas. A mí me encargó Joan Carles que hablase un poquito de atención integrada y que aportase un poco la visión de los cuidados enfermeros, ¿no? Por mi profesión de origen. Estoy absolutamente convencido de que no soy la persona más adecuada para hacer esto, pero bueno, hay muchos compañeros que podrían hacerlo muchísimo mejor que yo, de los cuales muchos estáis sentados ahí que os estoy viendo la cara. Agradezco a la escuela esta oportunidad, doy la enhorabuena por esta designación y yo me pasa como a Lola, lo poco o lo mucho que sé de gestión lo he aprendido en estas 4 paredes, así que estoy eternamente agradecido. Por eso no puedo decir que no, a pesar de los pesares. Vale. Yo pensaba hace un rato, digo, bueno, si cogemos, nos vamos a la puerta ahí y al primero que pase por la calle, alguien que no tenga nada que ver con el sistema sanitario, lo sentamos aquí dentro y si nos escuchara a nosotros aquí debatiendo sobre si hay que ponerse de acuerdo la primaria, el hospital, si hay que trabajar en conjunto, como un todo, como un sistema, si tenemos que trabajar en la misma línea o si son líneas separadas, yo creo que se quedaría con la boca abierta, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo es que en el 2015 ustedes no tienen esto resuelto todavía? ¿No? Yo, si me pongo en el papel de un ciudadano normal, que no tiene nada que ver con el sistema, pensaría eso. Y me acordaba en ese sentido, en esa línea, de una cosa que me pasó hace poco, ¿no? Fui a cenar con un amigo y después me llevó a un sitio de estos que tienen 147 marcas de ginebra y otras tantas de tónica y después, bueno, te echan allí, ¿no?, hierbajo y tal, ¿no? Y me sorprendió mucho porque era un barman muy profesional y me preguntó que qué había cenado y si me había sentado bien. Y entonces, claro, digo, bueno, ¿y por qué me hace usted esta pregunta? Dice, porque sencillamente una buena copa te puede arreglar una mala cena y una mala copa te puede estropear una buena cena. Y ojo, esto es continuidad de cuidado y lo demás y lo demás son tonterías, ¿no? Y yo creo que parte de los problemas que tenemos en integración y en ponernos de acuerdo la gente del escenario asistencial de atención primaria, que no nivel, yo también he desterrado la palabra, y el escenario asistencial hospitalario probablemente tenga mucho que ver con esa comunicación. Sabemos en primaria lo que hace al paciente en el hospital y si le ha sentado bien. Saben en el hospital que cena el paciente todos los días en primaria. Yo creo que tenemos un reto que además no creo que sea muy complicado de conseguir a corto plazo, y es que verdaderamente haya una historia digital única, integrada, accesible fácilmente desde ambos sitios, ¿no? Por ahí podríamos empezar. Yo sí que estoy convencido de que la integración de primaria y hospital es algo necesario, irrenunciable e innegociable. Desde la experiencia de ahora como en un área sanitaria y de mi experiencia previa como director asistencial de un distrito rural, creo en ella desde los 2 puntos de vista, sobre todo muy coherente con la manera que decimos que tenemos de entender el escenario de los cuidados de salud ahora mismo, ¿no? Ábrete el cuarto plan por la página que quieras y empezamos a hablar de que ya no se habla de lo episódico, que vamos a lo longitudinal, de activos en salud, de un enfoque positivo centrado en los aspectos positivos de la salud y no en la enfermedad, y eso tiene bastante que ver con un protagonismo de primaria innegable y con integración. Y sobre todo cuando ahora estamos todo el día hablando de cronicidad, ¿no? Ese mantra que allá donde lo metamos garantiza el éxito absoluto, ¿no? Nos pone mogollón ahora mismo el tema de la cronicidad. Y estamos hartos, la pirámide, ¿no?, la pintamos todos los días.
Y nos encanta decir que el modelo que hemos creado en el siglo XX no es el que mejor respuesta, o no ofrece la mejor respuesta posible a un escenario asistencial presidido por las enfermedades crónicas. Porque era un escenario basado en lo episódico, un escenario basado en lo superespecializado, muy centrado en los agudos y muy centrado también en lo biomédico, hay que decirlo también, ¿no? Y aquí me gusta siempre poner un ejemplo de un profesor de esta escuela, auténtica referencia para muchos de nosotros, que es José Miguel Morales, que siempre decía que el sistema orientado a agudos que hemos ido creando y que ahora tenemos que intentar modificar, pues, y también lo decía Rafael Bengoa con su famoso radar, ¿no? Si yo tengo 42 años y yo puedo ser una persona con un riesgo vascular brutal, pero permanecer absolutamente invisible para mi médico de familia y no digamos para mi enfermera, sino mi historia clínica puede estar completamente llena de telaraña y yo tener un riesgo vascular muy alto. Pero el sistema todavía no es sensible a eso, o no lo suficiente. En cambio, si me da un infarto a mí ahora mismo aquí, ¿no? Podría pasar, ¿no? Bueno, soy casi todos sanitarios, pero yo os pediría, como hay muchos gestores, que os estéis quietecitos y marquéis el 061, porque vendría, en 8 o 9 minutos aparecería un AUI móvil, ¿verdad? Yo saldría por esa puerta fibrinolizado probablemente, me pondría algún que otro muelle en unas pocas horas y al poco tiempo estaría en la calle. La respuesta para eso es muy buena y hacemos una respuesta fantástica cuando se produce un evento agudo de ese tipo. Me seguirían en el hospital, en cardiología, y si me hacen receta 21, a lo mejor sigo siendo invisible para mi médico de familia y mi enfermera. Pueden pasar los años así, puedo tener una insuficiencia cardíaca y me van a seguir siguiendo muy bien en el hospital y puedo seguir siendo invisible para el médico de familia y la enfermera. Es decir, todavía tenemos que avanzar mucho en meter en el radar a estos pacientes en riesgo o a los pacientes que ya han instaurado la cronicidad. Todo esto lo sabemos, esto no lo estoy descubriendo yo ahora mismo. Lo que sí me gustaría yo poner el acento, y para eso me han traído aquí, es en qué papel juegan los cuidados en todo esto, ¿no? Cuando hablamos de cronicidad utilizamos terminología que forma parte de un diccionario que nos ha servido durante muchos años, ¿no? Hablamos de comorbilidades, hablamos de pluripatologías, se ha dicho aquí, hablamos de polimedicados. Todos son conceptos muy centrados en la parte biomédica del espectro de la salud. Pero yo creo que a ese diccionario le faltan algunas cosas, ¿no? Cuando decimos que un paciente tiene EPOC, por ejemplo, estamos describiendo parcialmente una realidad clínica. Si además le ponemos algún apellido más en cuanto a grado de severidad, algún parámetro clínico relacionado con eso o el tratamiento que tiene, estamos adquiriendo todavía más información sobre ese paciente, pero quizás nos falta algo más. Y nos faltan cuáles son las respuestas que ese paciente está ofreciendo ante el proceso que está viviendo. Y esas definiciones o esa forma de describir al paciente está en un diccionario que existe, que es universal, que es estandarizado y que donde las cosas significan cosas, que es el diccionario del lenguaje del área de conocimiento de enfermería. Por ejemplo, sería incompleto enfocar a ese paciente sin saber cómo maneja ese paciente la medicación, sería incompleto esa descripción del paciente sin describir también qué red de apoyo familiar tiene y cómo de cansada está la cuidadora o el cuidador que lo atiende, y sería incompleto también describir a ese paciente solamente así sin evaluar el grado de conocimiento que tiene sobre el proceso. Y eso es algo que forma parte, eso ya los apellidos, de esa descripción que forma parte de lo que es el cuerpo de conocimiento de enfermería. Este paciente del siglo XXI, voy a llamarlo así, yo creo que pide mucha integración primaria y hospital. Cuanto más se amen la primaria y el hospital, muchísimo mejor, y presenta problemas, y estos problemas que yo acabo de describir deben ser considerados en primera línea problemas de salud al mismo nivel que cuando hay una afectación de una mitocondria, igual. Cuando hablamos de comorbilidades estamos describiendo una parte del paciente. Tenemos que buscar también palabras, meter en ese diccionario palabras que no solamente hablen de comorbilidad, sino que hablen también, por ejemplo, de fragilidad, o lo que es lo mismo, el riesgo de un paciente de deteriorar su condición clínica en un plazo determinado en base a la respuesta inefectiva que está haciendo él mismo o su red de apoyo. O hablar de vulnerabilidad, riesgo, esa capacidad que tiene un paciente para autoprotegerse, ¿no? Si yo aquí digo EPOC, insuficiencia cardíaca y diabetes, por ejemplo, los que estamos aquí gestores empezamos a pensar en estancias hospitalarias, reingreso, consumo de recursos, mortalidad, dependencia, problemas sociales asociados, y sabemos qué respuesta hay que darle a esos problemas. O sea, el sistema sanitario, la respuesta del sistema sanitario siempre ha sido buena,
pero cada vez hay más evidencias sólidas sobre la mesa de que en la resolución de este tipo de escenarios clínicos es muy importante la propia respuesta que da el paciente. Es decir, un paciente que es capaz de manejar su proceso autónomamente no soluciona o no mejora muchas de estas cuestiones y de estos indicadores que yo acabo de reflejar. Un paciente que tiene una respuesta determinada, proactiva con el proceso clínico que tiene. Eso tiene un nombre, es un paciente más capaz y se llama autocuidado. Se ha mencionado antes. El autocuidado está ahora muy de moda, también se habla mucho del autocuidado, pero lo que muy poca gente sabe es que eso es una palabra acuñada por una enfermera hace más de 50 años y que forma parte, todos los que habéis hecho enfermería estáis hartos de escuchar esa palabra, ¿no? O sea que no es una cosa nueva, que ya lo conocíamos desde hace mucho tiempo. Habiendo descrito un poco el escenario clínico y un poco también parte de lo que es el cuerpo de conocimiento enfermero, cuál es la esencia, ¿qué puede hacer por mí, si yo soy un ciudadano normal, una enfermera en este nuevo escenario integrado, ¿no? Para empezar, ser sensible a estos problemas que yo acabo de comentar. Es decir, si nosotros en atención primaria, en una consulta de enfermería, lo que hacemos es tomar una tensión, no estamos siendo sensibles ni específicos para detectar este tipo de problemas. Si el paciente maneja bien la medicación, si el paciente conoce lo que tiene que hacer, si el paciente sabe cómo detectar precozmente un proceso de reagudización, etcétera. Y hay evidencia de que eso sirve. En segundo lugar, aparte de ser sensible y detectar estos problemas, hacerlos visibles. De nada sirve tampoco que los registremos en un módulo de cuidado de la historia clínica digital. Esos problemas hay que compartirlos. El paciente debe conocerlos y el médico de familia también. Hablamos de cómo mejoramos la coordinación entre la enfermera y el médico. Oye, pues enfocando al paciente desde los dos puntos de vista. A nadie se le ocurre hacer una valoración cardiológica con una sola derivación. A lo mejor el electro tiene 12 por algo, ¿no? Y yo creo que los pacientes hay que enfocarlos desde muchos puntos de vista. Detectar los problemas, hacerlos visibles y abordarlos desde el punto de vista de monitorización de resultados, porque todas esas etiquetas que yo acabo de mencionar y muchas más que hay, también se pueden monitorizar y se puede medir cómo van evolucionando mediante la acción de los cuidados. Por tanto, ya terminando, creo que en esta integración por la que estamos apostando, creo que todos hoy, con el protagonismo de atención primaria, creo que el verdadero protagonismo es del paciente, de un paciente cada vez más capacitado para manejar su proceso. Ese es el que tiene que ser el auténtico protagonista. Y debemos acercarlo al proveedor que mejor le pueda resolver las distintas situaciones clínicas por las que pasa en cada momento, sin que nadie le pise el terreno a nadie, porque yo creo que aquí hay tajo para todos suficiente. Y yo creo que, no obstante, enfermería, en esto de la capacitación del paciente para manejar cada vez mejor su proceso, debe asumir el papel que le corresponde, ¿no? Desde la promoción de la salud en cualquier entorno hasta esa cúspide de la pirámide donde está el paciente complejo, ¿no? Y en Andalucía tenemos una experiencia con evidencia también sobre la mesa en un cuasi experimental que se publicó hace tiempo, donde la gestión de casos ha demostrado, pues entre otras cosas, con un grupo de control y un grupo de intervención, que mejoraba algunos parámetros que son muy importantes para los que también nos dedicamos a la gestión, ¿no? Mejor consumo de recursos, más satisfacción, más calidad de vida, mejor sensación de acceso a los servicios. Es decir, que la gestión de casos en Andalucía, esa experiencia, ha sido además incluida en una revisión sistemática del British Medical Journal hace poco, también liderada por José Miguel Morales también, y estamos aportando evidencia en ese sentido. Yo creo que todo este escenario clínico que tenemos por delante, mi pregunta sería si la puede abordar el médico de familia solo, os lo pregunto a vosotros, en solitario, si la puede abordar el hospital en solitario. Creo que tampoco. Si lo puede abordar la atención primaria con un médico de familia y una enfermera en un papel complementario de toma de constante. Yo creo que como mejor se puede abordar todo este escenario clínico, y ahí están las evidencias que aportaba antes Sergio, es con un médico de familia muy fuerte, un médico de familia fuerte que conozca todo el escenario asistencial y que utilice el hospital, y con una enfermera también fuerte. Una enfermera también fuerte que ocupe su sitio, que ocupe su terreno, que sepa detectar perfectamente estos problemas de los que hemos hablado anteriormente y que sea ese complemento perfecto en el que tenemos que desarrollar nuevos roles y tenemos que aportar mucho todavía. Así que yo creo que de todas maneras lo estamos haciendo bien. Y vuelvo a insistir, hay sitio para todos, ¿no? Nadie tiene que comerle terreno a nadie porque la complejidad a la que nos enfrentamos es suficiente como para que todos tengamos nuestro sitio. Y nada, yo creo que lo estamos haciendo bien, que hasta el momento en Andalucía nos hemos dado una buena cena y el sistema sanitario está resolviendo muchos de los problemas que hay, así que no la estropeemos con una mala copa, ¿verdad? Y yo creo que esa copa que nos toca ahora tiene mucho que decir y tiene mucho que ver con los cuidados enfermeros. Solamente eso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un segundito antes de acabar. Vamos 7 minutos fuera del horario previsto, pero yo me gustaría antes de acabar, y aunque esto parece 10 negritos, que cada vez quedamos menos aquí, el que aportaran un poco su punto de vista los dos presidente y vicepresidente de dos sociedades científicas tan importantes en Andalucía como es Emergen y Sanfic. Eloísa Fernández, Juan Sergio Fernández, coincidís en el apellido, aparte de la medicina de familia y la atención primaria. O sea que cuando queráis, sí, os ruego que seáis breves por la cuestión del tiempo y cuando quieras, Juan Sergio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la escuela por invitarme a estar aquí, muchas gracias a vosotros. Voy a ser necesariamente breve porque ya todo se ha dicho y además porque tengo consulta esta tarde. Entonces, aunque voy a llegar tarde, espero poder pasarla y como en la atención primaria el tiempo es escaso, mis pacientes entenderán que hoy aún tengan menos tiempo que cualquier otro miércoles, como el miércoles pasado, que también me llamo Joan Carles, y estaba en la consulta, le digo, cuando acabe la consulta te llamo, pero lo que no me dijo es que tenía que hablar. O sea que yo he sido un poco pillado por sorpresa hoy, porque me he visto en un programa al llegar y yo venía de invitado. Bueno, pero como ya está todo dicho, y agradezco, ya digo, a la escuela la invitación, la felicito por el honor y el valor añadido y el espaldarazo que supone ser centro colaborador de la OMS, pero también tengo que decirle al representante de la OMS que la OMS se lleva un gran valor con hacer de la escuela un centro colaborador, porque va a tener mucho que aprender de aquí. Pero aquí en Andalucía hemos hecho mucho, seguiremos haciendo mucho, porque como bien decía Lola, le hemos puesto ilusión, tesón y sobre todo pasión, que es lo que se le pone al amor. Y aquí nosotros trabajamos con esas tres características, sobre todo con la pasión. Y yo creo que hoy la OMS lleva, con la colaboración de la Escuela Andaluza de Salud Pública, un valor añadido importante. Habéis acertado con toda seguridad. Tenéis aquí un gran área de conocimiento donde aprender y llevar experiencias con absoluta seguridad. Y lo digo desde el convencimiento de llevar ya 30 años trabajando en el sistema sanitario público. Ya mi edad me permite ver las cosas con una trayectoria histórica que muchos de vosotros no veis, pero en fin, las canas no las peino por gusto, sino por edad. Y yo, cuando recuerdo el sistema sanitario al abandonar la residencia e irme a un pueblecito de la provincia de Granada en el año 83 y veo lo que hoy es el sistema sanitario, no hay color. Solo los que tenemos esta edad podemos ver la diferencia. Y yo no voy a hacer ningún tipo de crítica, sino voy a hablar en positivo. Tenemos un magnífico sistema sanitario público y tan magnífico que, te lo comentaba a ti ayer, la población espera de nosotros no solo que le resolvamos sus problemas de salud, que no es poco, y lo hacemos bien, espera de nosotros que le demos felicidad. Es decir, la población acude al sistema buscando algo más que la solución a sus problemas de salud. Buscan acompañamiento y buscan eso, felicidad. Van al sistema a veces innecesariamente, ya lo decía, se comentaba antes por algunos de los ponentes, pero ese ir innecesariamente, dedicar recursos a pacientes que por sus problemas de salud no lo necesitan por problemas de salud físicos, pero sí muchas veces por problemas de salud emocionales, y ahí estamos los profesionales de primaria para dar una respuesta que ningún otro sector del sistema sanitario da. Por eso digo, debemos sentirnos orgullosos de nuestro sistema sanitario, y el plantearnos todas estas cuestiones y estas dudas que aquí han salido hoy es ni más ni menos porque tenemos un nivel tan alto que tenemos que ir avanzando mucho más. ¿Qué duda cabe que hay que avanzar mucho más, sin lugar a dudas? Y para eso estamos los profesionales, ya la presidenta lo ha reconocido, el sistema sanitario español y andaluz en particular es sostenible, y es sostenible en gran medida por el esfuerzo de todos los profesionales que trabajamos en él, sin lugar a dudas. Los profesionales son la piedra angular del sistema y hemos dado mucho en momentos muy difíciles. No se ha trabajado en ningún caso buscando la codicia, como quizás otros sectores profesionales. Hemos trabajado buscando el servicio público, buscando la atención, la mejor atención de las posibles a nuestros pacientes, a pesar de situaciones dramáticas que se han vivido, que se siguen viviendo, y seguimos metiendo el hombro, seguimos apostando por el sistema público, y espero que las, diríamos, buenas noticias económicas que parece que vienen sirvan para que el año que viene los presupuestos aporten a atención primaria algo más del 14,5%,
que están aportando en este momento, siendo Andalucía, siendo esta comunidad autónoma, una de las que más invierte proporcionalmente en atención primaria, pero siendo una de las que más invierte, evidentemente todavía es poco y nos queda mucho por andar para alcanzar ese mítico, dicen los expertos, 25% de inversión en atención primaria. Gracias por permitirme dedicaros estas palabras, gracias a la escuela por invitarme, y nosotros como sociedad científica lo único que estamos es para sumar, aportar ideas y desde luego meter el hombro y empujar en una sola dirección y con un solo relato. El relato es la defensa a ultranza del sistema sanitario público en la calidad que ahora mismo estamos prestando y en la mejora, en ese horizonte todavía de mayor calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sergio. Eloísa, cuando quieras. Gracias. Bueno, no, me quedo aquí. Yo soy Eloísa como médico de familia. Soy vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia. Como Juan Sergio se ha puesto de pie, pues yo también me pongo de pie. Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí todavía. Y muchísimas gracias a la escuela por habernos convocado a este foro, que nos ha encantado estar en las sociedades científicas. Muchísimas gracias a la OMS por reconocer una institución andaluza de esta manera. Y la verdad es que todos hemos aprendido en esta escuela. Yo me sumo a las felicitaciones de haber aprendido. Yo he aprendido sobre todo en esta escuela la orientación ciudadana de nuestra profesión. Yo soy médico de familia y siempre había estudiado medicina, pero en esta escuela he aprendido a que tenemos que tener en cuenta a los pacientes, que su opinión es importante, que nuestro trabajo es para los pacientes y que además no solo tenemos que hacer el trabajo técnico bien, sino que además tienen que estar contentos. Eso lo aprendí yo hace muchos años y luego pues nos hemos desarrollado. Felicito a la escuela porque hace un gran trabajo en el desarrollo de la escuela de pacientes y en el paciente experto, que tanto necesitamos para mejorar la autonomía de los pacientes. Y ahora me gustaría, yo estoy encantada con el sistema sanitario público. Cuando te oigo a ti hablar de otros sistemas sanitarios y los conozco de referencia, decimos, bueno, pues parece que nosotros tendríamos que estar encantados y sin ver dificultades en el nuestro, pero no podemos dejar de ver dificultades en el nuestro. A mí me hubiera gustado escuchar alguna cosa mágica para de verdad la atención primaria se convierta en el pilar de este sistema sanitario. Juan Sergio, yo me he quedado más tranquila porque como no hay soluciones mágicas, pues seguiremos trabajando. Pero yo no he conseguido todavía ver, a pesar de que lo leo desde hace muchos años en los papeles y lo oigo en la tele, que de verdad la atención primaria sea el pilar del sistema sanitario. Podemos pensarlo, pero no lo es. Se han aportado muchas soluciones. Yo creo que la mesa, os felicito porque ha sido maravillosa, nos ha aportado un montón de visiones diferentes y un montón de soluciones, pero siento ser práctica. Yo creo que la solución pasa por la financiación primero. Necesitamos más dinero para desarrollar de verdad y lo haremos con lentitud y se hará con un cambio de cultura para que de verdad los servicios integrados de salud estén basados en la atención primaria. Mientras no mejoremos la financiación, creo que lo tenemos muy difícil. Y estamos encantados de trabajar en este sistema sanitario, como dice Juan Sergio, es estupendo, hemos avanzado mucho en los últimos años, pero tenemos que avanzar también porque tenemos pacientes muy vulnerables fuera, en las casas, que tenemos que mejorar la atención en sus casas, en su entorno domiciliario, y eso necesita tiempo, y para necesitar tiempo necesita tiempo y dinero. Y no se nos puede olvidar que nuestra especialidad, la de los médicos de familia y la de los enfermeros que trabajan en los centros de salud, que son enfermeros de familia también, somos profesionales de la medicina de familia y comunitaria. No podemos olvidar la participación comunitaria, la participación de los pacientes con nosotros, y últimamente nos hemos olvidado. Yo nada más que lo quiero remarcar, nos hemos olvidado de que nuestra especialidad es comunitaria, que nosotros tenemos obligaciones con la gente que viene a vernos y también con la que no viene y que está en sus casas enfermo y con necesidades y los tenemos que atender aunque no vengan, y a los enfermos los tenemos que buscar. Y no se nos puede olvidar tampoco, que hemos crecido con la promoción de la salud y que no se nos puede olvidar. Y que tampoco se nos olvide en atención primaria, y eso sí que es una petición hacia nuestros gestores, hacia nuestros políticos, que hay gente que no se puede olvidar,
que son los pacientes o las personas que son especialmente vulnerables, bien por una desigualdad territorial, porque estén en una situación de marginalidad, o bien porque estén en una situación de dependencia mayor, o bien porque tengan poca accesibilidad a los servicios, a lo mejor pues como a la gente que tiene un idioma diferente, porque viven en nuestra tierra, trabajan en nuestra tierra, pero son de otro sitio, ¿no? Y por ahí estaba la gente de Almería, que han hecho una labor tan magnífica siempre con la integración de personas que son difíciles de integrar y de atender en el centro de salud. Y eso es difícil con menos dinero, porque una consulta de atención primaria en un sitio que hay gente muy pobre, gente que no entiende, gente que tiene mala salud por sus determinantes sociales y gente que tiene otro idioma, no cuesta lo mismo que en otro sitio. Y eso no lo debemos de perder. Por lo menos eso es lo que yo le pido desde esta mesa y de este foro que me han dado a nuestros gestores, a nuestros políticos y a nuestros compañeros. Yo les pido, por favor, desde aquí también, que bueno, aunque las cosas son difíciles, que a veces nos alineamos y perdemos el horizonte y perdemos la ilusión porque nos alineamos en nuestras consultas, porque nos aburrimos del trabajo del día a día con el estrés, con el agobio y tal, y que a veces perdemos la visión hacia el futuro, que para hacer cosas en el futuro, como decía Lola antes, hay que mantener la ilusión, la pasión, y hay que mantener las ganas de afrontar retos nuevos y de hacer cosas nuevas, ¿no? Muchas gracias de nuevo a todos. La mesa a mí me ha encantado, me ha parecido fantástica, de verdad. Muchísimas gracias por venir venir de la OMS, y muchas gracias por todo. Y gracias a vosotros por estar aquí. Muchas gracias. Son las 3 menos 10. Si alguien quisiera intervenir rápidamente, porque estamos ya muy pasados de tiempo, no habría problema. Yo solamente por alusiones le quería decir una cosa. Lola, me ha encantado tu presentación, pero no es un acto fallido el que yo haya dicho lo del generalista, por una razón. Porque yo creo que hay que reivindicar también la importancia del generalista. Leonardo da Vinci era un generalista, no era un especialista. Entonces, en ese sentido, yo creo que el internista es un generalista y el médico de familia es un generalista. Enfermería en atención primaria es un generalista, pero hacen un papel que es absolutamente fundamental. Eso no significa que no sean especialistas en su proceso de formación, pero es una opinión personal. ¿Alguien quiere...? Gracias. Sí. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a la Escuela Andaluza de Salud Pública por invitar a los representantes de pacientes. Yo soy representante de pacientes, soy fundadora y presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias y del Foro Andaluz de Pacientes. Y me he formado también aquí en la Escuela Andaluza porque he venido a varios cursos de formadores y de pacientes expertos y todas esas cosas. Me ha encantado la jornada de hoy. Le doy la enhorabuena a la Escuela Andaluza, le doy la enhorabuena a la OMS por colaborar conjuntamente. Y bueno, no me queda nada más que estoy encantada de estar aquí y que se ha hablado mucho del empoderamiento del paciente y me gustaría que se le diera un poquito más de empoderamiento al paciente, porque acudo a muchísimos foros donde se habla exclusivamente del empoderamiento del paciente, pero veo un poquito lejano todavía ese empoderamiento por parte de los profesionales de la salud. Y pido eso solamente, que nos acerquemos un poquito más los profesionales con los pacientes, que lo agradecemos muchísimo y aprendemos muchísimo. Muchas gracias. Sí, Enrique. Enrique, perdón, sí, primero. Quería comentar que se habla en las intervenciones vuestras de pretendemos cambiar el modelo sanitario, ¿no? Pero realmente lo que hay que cambiar es el modelo social y posteriormente el modelo sanitario. Y con ello hago referencia al informe Lalón, en el cual un 90% del gasto en el sistema sanitario repercute en un 11%. No se ha hablado de estilos de vida, sí has comentado algo sobre el entorno, educación, alimentación, vivienda, etcétera, ¿no? Y por último,
se habla como un modelo antiguo, está pasado. El sistema sanitario en general o las organizaciones sanitarias son sistemas complejos, siguiendo la teoría de sistemas o lo que ahora está muy en boga, la medicina basada en la complejidad, ¿no? Desde la perfección hasta el caos. Para llegar a un sistema sanitario perfecto no se va a llevar jamás en la vida, porque siempre hay incertidumbre y poco acuerdo, ¿no? Pero quisiera enfatizar nuevamente los determinantes sociales de salud, ¿no? Y el cambio de modelo social, que es lo primero que habría que preconizar bajo mi perspectiva. Enrique, allá al fondo. De hecho, hay un informe muy reciente del King's Fund que precisamente habla de la integración de servicios orientada hacia la salud de la población, es decir, no solamente actuar sobre el sistema, sino actuar sobre los determinantes. Lo que pasa es que, obviamente, el proyecto va en relación, el que hemos comentado hoy, con especialmente servicios sanitarios integrados, sanitarios y sociales. Sí, Enrique. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a la escuela por sus 30 años. Me siento un poco mayor porque yo creo que estaba el día que se inauguró, ahí abajo, cuando se inauguró en la antigua sede, y ya han pasado 30 años, parece que fue ayer. Felicitar a la mesa, he disfrutado mucho con las intervenciones, algunas más que otras, pero todas de una excelente calidad y con todas he aprendido cosas. Simplemente quiero hacer una reflexión, no quiero que nadie me conteste porque yo creo que esto abriría un debate que no es hora ni momento para hacer. Pero me ha llamado una cosa la atención. Dentro de todos los enfoques de integración, en este caso de integración primaria, hospital, etcétera, más que yo pensaba que se iba a hablar más de integración sociosanitaria, política social con sanitaria, pero bueno, se ha hablado más del otro enfoque. Me llama la atención la ausencia en el discurso de al menos valoraciones, ¿no?, sobre un instrumento sobre el que hemos apostado muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, que son los procesos integrales asistenciales integrados. O sea, como base de la integración del trabajo fluyendo en todo el sistema, ¿no? ¿Qué papel están jugando? ¿Hemos fracasado? ¿No hemos fracasado? Ahí están los procesos, se renuevan. Ahí me parece que ya cerca de 80 y tantos. Tienen cada uno un coordinador de proceso. Eso se trabaja con las sociedades científicas, sus indicadores de calidad. Los indicadores de calidad han tenido alguna vez, no sé si lo siguen teniendo, pero alguna vez sé que han tenido peso en los sistemas de incentivos. Eso no, es un instrumento en el que habíamos puesto grandes esperanzas para el trabajo integrado. Otro instrumento es un instrumento de gestión, que es el área de gestión sanitaria, que también me parece muy importante y muy potente. Pero de este segundo, que es probablemente el más esencial, ¿no?, el que hace que los profesionales trabajen orientándose al paciente con unos indicadores de calidad contrastados sobre la base de la evidencia científica, etcétera, de eso no hemos hablado, ¿no? No sé si porque se da ya por hecho, si se da porque asumido. No he oído ninguna valoración, a lo mejor he estado distraído, pero bueno, dejarlo ahí encima de la mesa porque no creo que ahora vayamos a abrir un debate sobre eso, pero quería enfatizar este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Lo que dices tú, yo creo que el tema daría para mucha discusión. Entonces, como estamos un poco en el límite, si os parece, lo dejamos aquí. Joan, que acabas de aparecer. Pues nada, siento que no te he oído. Bueno, te han puesto a parir todos, ¿eh? De que les llamaste con 2 minutos. Ya lo sabía, ¿no? Uno se va y todo termina igual. No, yo agradeceros por aguantar los marrones, las llamadas a última hora, a Tiernan por venir, por brindarnos, ayudarnos a tener este día de hoy. Y quería terminar un poco agradeciendo a todos los profesionales y a todas las personas que trabajan en esta escuela. Y cuando digo todas las personas que trabajan en esta escuela, no solo hablo de los 182 trabajadores que hay en la escuela, a los cuales agradezco que hayamos podido llegar hasta aquí, sino yo creo que la escuela es mucho más grande, ¿no? Antes, cuando contaba algunos datos de la escuela, me ha faltado decir que hay unos 700 profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, del sistema de servicios sociales y de profesionales de otros ámbitos de otras comunidades que han trabajado en esta escuela. Y para mí también
eso son son parte de este proyecto, igual que los 124.000 personas, o personas, a lo mejor no son todas personas, digo, no son todos, sino que no todos, algunos habrán venido más de una vez, quiero decir, perdón. Un lapsus, perdón. Vale, es que vengo de una reunión marronosa. No, perdón. Y también de los más de 10.000 pacientes que han pasado por esta escuela. Yo creo que la escuela es un poco de todos nosotros, de todas las personas que en algún momento han participado en alguna actividad de la escuela, las personas que han sido docentes de esta escuela, las personas que han trabajado en esta escuela. Me alegra mucho ver hoy a Carmen Martínez, que es la persona que empezó, bueno, este edificio tiene mucho de ella, pero ella, el registro de cáncer tiene 30 años también, ¿no? Y Carmen inició en la escuela pequeña, en la escuelita, el trabajo de la escuela y el trabajo del registro de cáncer. También hay gente, por tanto, que también hace mucho tiempo, Marga también, ¿no? Pero vamos, yo creo que... y también agradecer el trabajo de todo un equipo de gente que va a tirar para adelante con un proyecto que es el proyecto de Centro Colaborador de la OMS, ¿no? Sergio está aquí, pero Sergio forma parte de un equipo que hay todo un grupo de gente de la escuela, Antonio, Diana... y alguna gente que colabora con nosotros, como Raquel, Sara y Javier, y que también colabora en ese proyecto, gente como Víctor o Amets, que también trabajan en él, y gente que trabaja en el ámbito más de crisis y salud, que hay todo un grupo de trabajo, como Luis Andrés, como Guadalupe, como Isabel Cruz. Yo creo que todo también... y también de Nacho Leaga, que es la persona que es el responsable de la relación centro colaborador con Héctor, con Hernán en ese trabajo conjunto de las dos líneas. Yo creo que a todos agradecerles el trabajo y a todos agradeceros que a estas horas las 3 en punto, estéis aquí. Gracias por haber venido, gracias por habernos ayudado a celebrar un día que para mí es un día importante, porque creo que poner en valor el trabajo de 30 años en un día concreto como el día de hoy me parece importante. Y eso hay que agradecerlo a todas y a todos los que habéis estado aquí, a todos los que lo han hecho posible en estos 30 años. Gracias y que tengáis buen día. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti.